Bienvenidos a Más Voz Podcast. Un podcast creado para hablar sobre temas de derechos humanos, la sociedad de hoy, temas de género y mucho más. Conducido por Gabriela Contreras y Daniela Huerta. Cada jueves a través de Spotify, Apple Music y YouTube. Más Voz Podcast, donde tu voz es escuchada. Bienvenidas y bienvenidos a Más Voz Podcast, donde tu voz es escuchada. Yo soy Daniela Huerta. Y yo soy Gabriela Contreras. Y estamos muy felices de que nos acompañen en un episodio más. Como es costumbre, cada jueves tenemos a una invitada increíble y que nos emociona mucho presentar. Bueno, pero antes, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, donde ya saben que van a poder encontrar mucho más contenido, además de que podemos mantenernos en contacto y nos pueden hacer llegar sus preguntas, sugerencias y sobre todo comentarnos qué les gustaría que platicáramos o a quién les gustaría que invitáramos en nuestros programas. En Instagram nos pueden encontrar como @másvozpodcast y en Facebook como másvoz. Así, sin más. Ahora sí, Dani, me encantaría que me platicaras quién nos acompaña el día de hoy. Claro que sí, el día de hoy nos acompaña Mare Advertencia Lírica. Mare es rapera, zapoteca, feminista y cantante y activista también por los derechos humanos. Es una verdadera fuerza de la naturaleza, inspira y conmueve con sus palabras. Es nacida en Oaxaca y desde ahí forjó una carrera como MC en la escena mexicana. Sus versos hablan sobre temas de género, derechos indígenas y la situación política y social de México, y usa su música como un vehículo para promover las conciencias, a través de compartir su experiencia personal y colectiva. Para ella, las mujeres desde el arte, la música y cultura debemos recuperar nuestros espacios e historia es generar ruido. Bueno, bienvenida, Mare, primero que nada, a tu espacio. Gracias por la invitación. Saludos a toda la gente que escucha. Me encantaría comenzar con una pregunta para que me platicaras precisamente, ¿no? ¿Cómo comienza tu lucha por estos derechos, por estos movimientos sociales en general, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo lo concentras para canalizarlo y sacarlo a través de la música? Bueno, retomo las palabras de las zapatistas desde el concepto que tienen de que luchar en sí mismo es vivir. La vida es de lucha. Entonces, yo creo que justo al venir de mi historia familiar, como con el desplazamiento económico, al ser periférica dentro de la ciudad de Oaxaca, en un estado que además folcloriza como la identidad de los pueblos originarios, siendo zapoteca yo como en todo este proceso, muchas de mis momentos, digamos, de crecimiento o donde he tenido que cuestionarme quién soy, qué lugar ocupo en el espacio, qué es lo que estoy haciendo aquí, son también como donde logro reivindicarme desde estas luchas, ¿no? Al final reconocer justo que mi historia de vida en sí misma es esa historia de lucha que viene desde las generaciones atrás, ¿no? Somos la consecuencia también de las luchas ancestrales que tienen nuestros pueblos. Claro. Creo que es muy importante que empecemos a hablar precisamente de nuestra historia y en este caso de tu historia, de cómo surge toda esta trayectoria y cómo se origina tu carrera y tu vida personal y profesional. ¿Nos quisieras platicar un poquito cómo fue tu origen en el rap y cómo empezó tu interés por las letras, por la música? Claro. Yo siempre he dicho que el llegar al rap para mí fue una serie de coincidencias. Sin embargo, por influencia de mi mamá, me empezó a gustar la poesía desde que era yo más joven, desde que yo era una niña básicamente. A ella le gustaba la poesía, nos leía mucha literatura, entonces yo empecé a familiarizarme con estas formas de escritura. Intenté en algún momento desde la escuela entrarle también hacia la poesía, la declamación, la oratoria. Sin embargo, tuve la mala suerte de que dentro de la escuela, digamos, formal, no tuve como una buena experiencia, ¿no? O sea, en algún momento una maestra me dijo que yo no servía para hacer poesía y de ahí como que rompí con eso, ¿no? O sea, que en ese momento era algo que me gustaba, que me llenaba, pero rompí. Fue como, ok, entonces no pertenezco aquí. Y en ese proceso que ya fue más hacia la adolescencia, unos 12, 13 años, y en esta búsqueda de la identidad general, ¿no? Que estás como haciéndote estas preguntas de, pues sí, ¿quién soy? ¿Qué lugar ocupo? Empecé a conocer el graffiti, porque vivo en una periferia, porque aquí se originó también, y después con esta manifestación artística empezó a llegar el reggae, empezó a llegar el ska, empezó a llegar el rap. Así conocí el rap, y yo creo que lo que me llamó mucho y lo que me enamoró quizá, por decirlo de una manera, fue la libertad creativa que te propone. O sea, tú puedes hacer rap desde lo que conoces, con las herramientas que tenga, no necesitas una formación como muy estricta, tú puedes hablar de lo que quieras básicamente, ¿no? Y en esa libertad creativa
yo podía cuestionar, yo podía hablar de lo que a mí me hacía ruido, ¿no? Entonces empecé como por cuestionar quién soy, ¿no? Quizá en algún momento, en un principio, si era un poco más hacia el ego, hacia el decir, pues también reproducir esta idea como de la competencia, de tener como que probar que merezco un espacio, que soy mejor que otras personas. Después creo que empecé como realmente a ubicarme, quizá también por la influencia que traía pues del contexto, de lo mismo, de la poesía que conocí, poesía de protesta también dentro de este proceso de formación, que me empezó como a hacer más sentido hablar de cuestionamientos que no se hacían. Al final de cuentas creo que el arte tiene mucho ego, pero hay pocas disciplinas que realmente retoman como la problemática que vive el contexto, ¿no? ¿Quién soy en México, en Oaxaca, como migrante, como desplazada económica, como zapoteca? O sea, todas esas cosas que me hacían ruido en mi vida personal empezaron a cobrar sentido también hablar de ellas dentro del rap. Y al final de cuentas creo que fue lo que me ayudó a ir sanando y que al final de cuentas también otra gente lo aceptaba, porque también eran preguntas que nos habíamos hecho colectivamente y de cierta manera empezábamos a respondernos. Claro, yo siento que es como ir entre una cosa y otra, de repente siendo como atravesadas, ¿no? A lo mejor en tu caso, como bien lo has dicho, no solamente el hecho de ser mujer, sino también te atraviesa ser de una comunidad, a lo mejor, como tú dices, ¿no? De la periferia ahí en Oaxaca, entre también ser zapoteca, entre también que ha sido tu familia pues desplazada económicamente. Y bueno, yo creo que hay suficiente motivo para hablar de una lucha, para hablar de ideales y de traer toda esta cuestión, ¿no? De querer mostrar a los demás que tu situación no es la misma de privilegio que estamos viviendo, a lo mejor viviendo muchos, ¿no? Sino que hay miles de personas más que viven una situación complicada, ¿no? Me encantaría preguntarte, ¿cuál es el motivo principal de tu lucha social? ¿Cuál es el mensaje principal o por el cual tú comenzaste a escribir y a narrar historias a través de tu música? Bueno, lo vuelvo a decir, ¿no? Creo que al final la vida que a mí me tocó atravesar me hizo darme cuenta de las desigualdades sociales. Fue lo principal, o sea, reconocerme justo viviendo en una ciudad, teniendo sí ciertos privilegios como vivienda, como acceso a educación, pero también siendo uno periférica en una zona de alta marginalidad, reconociendo también la presencia y violencia de pandillas, reconociendo la falta de atención por parte del Estado hacia las periferias y que además siento que en eso sí se conecta mucho con la historia del rap, ¿no? Con la historia del hip hop, que al final de cuentas, pues si vemos en la historia, muchos pueblos que han vivido esta marginalidad y criminalización han buscado, han tenido la necesidad de encontrar pues estas formas de expresarse. Entonces, para mí, no sé si diría que es solo una lucha, porque como vuelvo a decirlo, se van interrelacionando todas. Sin embargo, creo que lo primero fue reconocer el territorio que habitaba. Y aunque muy recientemente me he logrado como ubicar como periférica, era algo de lo que me había hecho consciente más joven. Desde chica, el entender pues que no tengo la misma situación y contexto que alguien que vive en el centro. Incluso muchas veces lo explico, ¿no? Sí soy de Oaxaca, pero no ese Oaxaca folclórico, de turismo, colonial, que te venden como cultural, o sea, como un producto de consumo, sino soy de la periferia. Y eso implica también otra experiencia de vida. Claro, creo que es muy importante esta parte como de la libertad que nos comentabas hace un momento, que encontraste ese sentido de libertad en el rap, en la música, en la expresión que tú traes con tus canciones y con toda tu trayectoria, relacionándolo un poco con lo que acabas de decir. Creo que también tiene que ver mucho con esta construcción de identidad, ¿no? Creo que a través de todos los elementos que hay alrededor de tu contexto y de tu persona, de tu construcción como mujer, como tal, alimentan mucho esta red de elementos y de factores que son los que te hacen ser quien eres y todo este proceso como de reconocimiento. También, no sé, en el feminismo yo creo, sabemos que de alguna forma traes también esta lucha fuerte en el feminismo y con todos estos elementos de la interseccionalidad, ¿cómo te paras tú como una mujer feminista en la periferia, una mujer zapoteca? ¿Qué posicionamiento tienes tú dentro de esta lucha? Justo yo creo que cada una de las identidades bajo las que ahora me nombro son categorías políticas. En un primer momento, en realidad, el nombrarme mujer no tenía la misma conciencia política que tiene ahora. Después también logré nombrarme feminista, pero parte de eso, ¿no? De irme cuestionando cuál es el lugar que ocupo, qué es el contexto que habito,
cómo me relaciono en la sociedad desde el lugar, ¿no? Desde mi color de piel, desde mi edad, desde mi lugar territorial que habito, desde mi economía, o sea, desde todo lo que soy básicamente, son categorías políticas, ahora lo considero así. Entonces, sí soy feminista, me tuve que nombrar feminista en algún momento, reivindicar de esta manera, porque tenía mucho sentido el nombrar esta lucha desde el contexto que yo habitaba, justo pues en un país feminicida, donde hay también mucha violencia sistemática, donde incluso también los pueblos originarios viven una violencia invisible dentro de las propias comunidades, donde la historia de vida que yo tuve también tuvo que atravesar esa parte, ¿no? Yo soy la primera generación quizá que se nombra feminista, pero la lucha de mi madre, la lucha de mi abuela, la lucha de las mujeres anteriores a mí, también me abrieron paso para que yo tuviera esta conciencia. Entonces creo que lo único que yo hago ahora es poder nombrar, y desde ese nombrar volvemos a hacer visible todas estas luchas. Creo firmemente en aquello de lo que no se nombra no existe, entonces yo creo que todas las identidades bajo las que me reivindico es nombrar la lucha que ha tenido mi familia, que ha tenido mi territorio, que ha tenido pues mi origen básicamente. ¿Cuáles dirías tú entonces que son los obstáculos pues más significativos o que han representado en tu vida algo por ser de una comunidad a lo mejor pues aledaña o a lo mejor por otra parte, como bien lo dices, no sé, ser migrante? Cuéntame un poquito más de eso porque me gustaría mucho entender hacia dónde se encamina esa lucha que traes y mostrar eso, ¿no? Precisamente porque, como bien lo dices ya, lo que no se nombra no existe y es importante que cuando alguien lo nombra y lo pone en palabras y nos los escribe y nos los canta o nos los versa, lo entendemos y decimos, wow, hay alguien que está viviendo esto. Mientras tanto, estamos cegados creyendo que no existe. Y es cierto. Entonces, me gustaría mucho, por esa parte, para que me ayudaras un poquito a entenderlo, ¿cuáles serían entonces estos obstáculos que han representado algo significante en tu vida, pues en esta interseccionalidad? Pues yo creo que principalmente como los vicios sociales que traemos, ¿no? Vivimos en una sociedad racista, en una sociedad clasista, vivimos en una sociedad feminicida, obviamente pues en este sistema económico capitalista neoliberal que también ve el territorio como una fuente de explotación y no con el respeto que los pueblos han tenido. Y lidiar con todo esto, siendo como justo estas resistencias, o sea, el nombrarme zapoteca tiene que ver también con la resistencia de los pueblos que hemos estado aquí por más de 500 años, que seguimos existiendo, que seguimos fortaleciendo nuestra cultura, que seguimos siendo parte de este mundo, ¿no? Que nos han querido negar, que nos han querido borrar, que nos han querido alienar al propio contexto, pero seguimos resistiendo, ¿no? Yo creo que para mí esa es la parte principal que me gustaría como observar, ¿no? Muchas de estas cosas, vuelvo a decirlas, yo las tuve que descubrir. No es que en ningún momento haya tenido quizás sí, en realidad sí tengo como gente que me ha enseñado, que me ha puesto justo al alcance el conocimiento para entender las desigualdades que vivo, pero también es cierto que si yo no viniera de este origen de desplazamiento, si no hubiera tenido que salir mi familia, si no hubiésemos perdido la lengua, si no hubiésemos tenido que vivir como las condiciones propias de mi familia, no hubiese podido nombrarme quizá de esta misma reivindicación. Quizá no tendría el mismo sentido para mí saberme zapoteca, hasta que tuve que pelear por eso, hasta que tuve que reconocerme desde vivir en una ciudad, desde el ser desplazada, desde reconocer la historia de migración en mi familia. En realidad es muy complejo, porque justo siento que por lo menos aquí en México nos hablan justo como de la mexicanidad, ¿no? Y entonces se crearon también como la idea de la raza de bronce y todos somos iguales, y siempre hay como una insistencia en que somos iguales, en que vivimos las mismas condiciones, en que México es igual para toda la mundo, o sea, es un solo territorio con las mismas características para toda la gente. Y mucha gente nos la creemos y pensamos que sí es cierto, que todos tenemos las mismas oportunidades, que se trata de trabajar duro y salir adelante, que los obstáculos se pueden vencer, pero entonces te topa que tu oportunidad no es la misma de una persona blanca, que tu oportunidad no es la misma si estudiaste en una escuela pública, si estudiaste en una escuela privada, que tu oportunidad no es la misma si eres de un sexo género o de otro. O sea, creo que al final de cuentas, cuando nos logramos ubicar en que sí es cierto, no somos iguales, desde ahí viene como el principio de la conciencia, ¿no? Retomo palabras de Audre Lorde que ella decía, parafraseándola, hablaba de que nos da mucho miedo nombrarnos diferentes, porque nos da miedo la confrontación, el hecho de que podamos tener un conflicto porque somos diferentes.
Sin embargo, si no nos nombramos diferentes, entonces no podemos lidiar con nuestras diferencias. O sea, para poder construir algo que funcione para ambas partes, tenemos primero que reconocer desde qué diferencias estamos hablando. Si es una persona en una periferia, si es una persona en una comunidad indígena, si es una persona en la frontera norte, en la frontera sur, no es la misma experiencia de vida. Y más bien, desde ahí es que tenemos que ubicarnos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que tú atraviesas? ¿Qué es lo que yo puedo empatizar contigo? ¿Qué es lo que podemos construir de ambas partes, ¿no? Creo que eso, para mí, más bien es lo que ahora trato conscientemente de hacer. Nombrarme zapoteca, nombrarme mujer, nombrarme feminista, nombrarme periférica, tiene que ver con el reconocer desde dónde te estoy hablando y prestarme a escuchar quién eres tú. No sé si a lo mejor transcribirse la pregunta. No, está perfecto. Y es que últimamente justo yo he escuchado esto. Hay una frase, ¿no? Que está como mucho en debate, luego en redes sociales. Y es que, por ejemplo, justo con relación a lo que acabas de mencionar, el no ponernos a ver como estas, vamos a decirlo, secciones, ¿no? De cada quien y que nos hacen ser quienes somos o nos hacen conocer a las personas mejor y poder a lo mejor, como bien dices, ¿no? A lo mejor no vas a entender la situación porque no la estás viviendo, pero vas a tratar de ser consciente. Y hay algo que dicen, ¿no? Por ejemplo, que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Claro. Cuando no es así, o sea, cuando no estamos deteniéndonos a ver la situación, como ya bien lo mencionas, de cuál es su posición y en dónde está parado. A lo mejor te lo está diciendo una persona que estudió en una escuela privada y ya con eso te habla de un privilegio enorme, a diferencia de a lo mejor alguien que está siendo básicamente pues un desplazado ya socialmente y atravesado por muchas cosas más, ¿no? Claro que respondes perfecto a la pregunta y le das en un punto muy importante y en un punto de conciencia que al menos a mí me hace mucho ruido, ¿no? Traías pues en este sentir de lucha y en este sentir de encaminarte hacia un camino de nombrar y de reconocer tu historia, algunos proyectos de talleres y pláticas dirigidas a jóvenes y mujeres, ¿no? Principalmente con el objetivo de fomentar la educación como una herramienta de cambio. ¿Sigues creyendo eso? O sea, ¿sigues creyendo que la educación es un arma poderosa? Y cuéntame un poquito de estos proyectos también que andabas trayendo, que andas trabajando, etcétera. Sí, bueno, yo empecé con los talleres. Bueno, también es una cosa que quizás no saben. Yo mucho tiempo atrás, cuando tenía como unos 12, entre los 12 a los 15 años, colaboré en una ONG dando talleres. Fue como mi primer acercamiento quizá también a involucrarme como en comunidad. Trabajábamos proyectos de salud de niño a niño, o sea, como trabajando en la misma área de edad. Y también como en ayuda en escuela, ¿no? Yo siempre fui buena en matemáticas, me gusta la lectura, o bueno, me gustaba más antes, la verdad. Entonces, hacía como ayuda a tareas para niños y niñas. Y esa fue como una parte de mí que siento que siempre se quedó como un buen recuerdo. O sea, siempre me gustó involucrarme en la comunidad desde la educación. Cuando empecé a hacer arte, cuando empecé a rapear y empecé como a dedicarme solo a la música, de repente sentí que el discurso también se quedaba limitado. Es decir, que no toda la gente tiene el acceso como a la música o no lo entiende. Simplemente porque es rap, a lo mejor no lo van a querer escuchar o no va a llegar a todos los sectores, menos siendo como una persona, pues sí, de una escena independiente. Es difícil como tener el alcance en mensaje que podrías tener siendo un mainstream, ¿no? Entonces decidí también como un ejercicio de devolver a la comunidad el empezar a hacer talleres, o sea, como que no me podía quedar solamente con el discurso en el micrófono, sino tenía que hacer trabajo con la comunidad. Y empecé justo haciendo talleres que tienen que ver con la escritura, que tienen que ver con temas de identidad, y muchas veces ahora lo menciono como trabajo una parte técnica, que es que tú vas a salir, no sé, si es un taller de rap, vas a salir con nociones básicas de cómo escribir un rap, pero también va a haber una cuestión como social, que eso dependerá del contexto que lo trabajemos, ¿no? Que puede ser de derechos humanos, que puede ser como temas de identidad, que puede ser reconocer el momento histórico que estás viviendo, o sea, aprender a documentar tu historia, y esa parte, digamos, la voy como cambiando dependiendo de dónde estoy. Y me gustó también porque siento que es un ejercicio de, ¿cómo decirlo? Como un ejercicio al ego, pues, de dejar de ser tú como la persona que tiene la verdad absoluta para empezar a construir un conocimiento colectivo, para aprender a escuchar a otra gente, aprender a dialogar con otras personas, con otras experiencias también, ¿no? Trabajo mucho con jóvenes y niños
y mujeres, porque siento que son como los sectores quizá más vulnerables. Muchas veces hablamos, o sea, desde una visión adultocentrista, esperamos que lleguemos a cierta edad con una formación, pero sin darla. Es muy fácil ahora, muchas burlas y memes dentro de las redes sociales sobre los millennials y cómo están descubriendo el mundo y lo ignorante que es esta generación. Pero ¿cuántas adultas, cuántos adultos realmente nos pusimos a ver qué estaba pasando con esa generación que venía detrás? Entonces, para mí, más que quejarme o más que decir está mal, es, bueno, voy a tratar de aportar un poco de lo que yo también aprendí de otras personas. Al final de cuentas, el conocimiento que yo tengo también lo pude acceder a partir de otras personas. Entonces, trato siempre de compartirlo, como ese ejercicio también de devolver, como en un ejercicio comunitario de que el conocimiento tiene que seguir fluyendo y que todo es cíclico. También para mí es un tema como de no quedarme en mi ego de yo soy sola, yo soy la verdad absoluta, yo tengo la palabra, sino de ponerle al servicio también todo lo que yo pueda, lo que pueda dar. Y asimismo siento que pues vamos creciendo también como personas y como comunidades, ¿no? Entonces hasta ahora sigo en realidad, bueno, por las cuestiones de música, no siempre puedo hacerlo, pero trato sí por lo menos al año hacer 2 o 3 talleres. Muchos de estos talleres los hago abiertos, los hago gratuitos. Algunos como, pues sí, en lugares de mayor privilegio también lo puedo hacer como a una donación o algún tipo de intercambio justo, ¿no? Pero si la persona siento que no puede o no tiene el acceso económico para tener el conocimiento, tampoco lo uso de pretexto para que no exista, ¿no? O sea, siento que tiene que volver a regresar a la comunidad. Y a grandes rasgos, pues es eso como a lo que me dedico con los talleres y que en realidad, pues sigo, ¿no? Ahorita frenada, claro, encerrada, pero seguiremos. Creo que es demasiado valioso esto que nos mencionas, precisamente porque es un círculo de conocimiento en el que nos encontramos inmersas desde que estamos pequeñas, desde que nos vamos ingresando e insertando más como a los círculos sociales, a nuestros contextos, y el hecho de que el conocimiento sea circular y, como dices, no se quede nada más en la parte ególatra, en la parte individual de cada una. Creo que es increíble y es muy enriquecedor tanto para ti como para las demás personas, las demás mujeres y las demás niñas, que ese conocimiento siga fluyendo, ¿no? Que la lucha también se siga construyendo a partir de la participación y de lo que tenga que decir cada mujer y cada persona y que pueda aportar, ¿no? O sea, porque este conocimiento sigue creyendo, se sigue deconstruyendo y se sigue construyendo con todas las personas que tienen que aportar. Y eso es muy valioso. Qué chido que lo hagas, Mare. También te quería preguntar, ¿qué otros esfuerzos, además de la educación, por ejemplo, o de los talleres educativos, se pueden hacer para empoderar y visibilizar a las mujeres y a las niñas de comunidades indígenas y que se han visto marginadas o vulneradas por todos los sistemas patriarcales, por todos los sistemas clasistas o racistas que hay en México? Creo que es muy amplia la pregunta, porque justo dependiendo de la problemática de cada historia va a tener como una salida. En términos generales, creo que tenemos que practicar la sororidad, tenemos que acercarnos a otras compañeras, a ver qué están pasando, a escuchar qué sucede, a tratar de apoyar. En general, siento que ese principio comunitario funciona para todo, no solo como entre nosotras, pero si se trata particularmente de cómo podemos ayudarnos entre nosotras, bueno, es eso, ¿no? Como practicar la sororidad como una práctica cotidiana, ¿no? Que significa no esperar nada a cambio, que significa el reconocer también tu privilegio. Si tú tienes un espacio para dar voz, darlo. Si tú tienes un conocimiento que compartir, compartirlo. Si tú puedes apoyar de alguna otra manera, hacerlo. O sea, creo que esa parte tiene que ser diario, ¿no? Tiene que ser un ejercicio de replantear nuestras relaciones de poder y jerarquías sociales, al final de cuentas, ¿no? Y con eso siento que podemos como irnos hermanando, irnos fortaleciendo, irnos deconstruyendo, porque al final de cuentas yo creo que también para mucha, como que alguna lógica dentro de este sistema patriarcal también es que entre nosotras debemos salvar a toda la munda. Y bueno, yo creo que más bien es entre nosotras apoyarnos, y mientras nosotras estemos más conscientes, habrá menos espacio para que estos otros hagan pues lo que quieran, ¿no? O sea, nosotras somos las que podemos poner límites y empezar a construir el mundo que ahora sí que queremos y necesitamos, dijeran las zapatistas. Claro, es como dices, me atrevo a citar una de tus letras, de tus versos, lo de no callamos, escribimos ahora nuestra historia.
exigiendo el derecho a existir en la memoria, ¿no? O sea, precisamente porque históricamente siempre se nos ha borrado de todos los acontecimientos de la munda, del país, de los acontecimientos históricos, sociales, políticos. Justamente en este momento de lucha contemporánea feminista, si así la queremos llamar, es cuando nos estamos dando cuenta de que más allá de apropiarnos o reapropiarnos de los lugares que ellos han construido, es más crear nuestros propios espacios y nuestras propias espacias en este sentido, ¿no? Como posicionarnos también en esta lucha y darnos cuenta de que nosotras somos capaces de crear nuestra historia y escribirla. Y creo que es muy político, es como hacer un pronunciamiento político en el que ya no más vamos a estar en búsqueda de los espacios de otros, sino que vamos a crear los nuestros. Y es nuestro momento y es nuestra historia la que se va a empezar a ubicar, ¿no? Deteniéndonos a hablar un poco de estas interseccionalidades que han atravesado tu vida, por ejemplo, para las que vivimos en una situación de privilegio en comparación con lo que tú has tenido que vivir y afrontar. ¿Cómo se puede luchar por los derechos de todas estas niñas, de las adultas, de las mujeres también ancianas cuando se vive en estas instituciones y no se les da pues el reconocimiento que deberían de tener? Claro, mira, yo creo que un engaño que muchas veces sucede como dentro de las luchas sociales es que podemos renunciar al privilegio. Mayoritariamente, si tú naces con un privilegio, vas a preservarlo hasta que mueras, no es muy difícil renunciar. Lo que yo sí creo que se puede hacer es justo reconocer el privilegio y ponerlo al servicio. Como dije, ¿no? Si hay algo que yo puedo apoyar a otra compañera, a otro compañero, a otra compañera, buscar, ¿no? ¿Cómo puedo poner este privilegio que tengo al servicio de otras personas? O sea, yo misma, solo con este ejercicio de la palabra, trato de que no sea solo yo la que esté hablando, ¿no? Sino, bueno, ¿cómo podemos hacer reflexiones colectivas a partir de que a mí me pueden escuchar? Porque quizá ya logré como tener este micrófono, esta voz para que sea escuchada, ¿no? Pero eso también me hace responsable de lo que comunico, me hace responsable de escuchar a otras personas para que no sea solo yo la que se quede con la palabra, sino que esa palabra circule. Entonces, creo que esa parte es la que tenemos que observar, ¿no? ¿De qué privilegios gozo? Y hacer un ejercicio, sí, de autorreconocimiento, hacer un ejercicio de autocrítica, de humildad, porque mucha gente, yo he visto en muchos espacios que negamos los privilegios, ¿no? Como, no, pero es que yo no elegí hablar español. Sí, bueno, pero lo hablas y eso te coloca en un privilegio mayor que una persona que es nativa de otra lengua y que aprende como segunda lengua en español y recibe una discriminación lingüística por ello. Entonces hay cosas que no elegimos, pero sí podemos elegir cómo actuamos con esos privilegios. Y yo creo que la respuesta siempre va a ser como primero la autocrítica y después poner al servicio también los privilegios que tenemos. Como que a veces nos queremos posicionar como las salvadoras, ¿no? Como las que le van a ir a cambiar la vida a las comunidades y eso sería imposible. Justamente yo estoy realizando una investigación de empoderamiento para mujeres y niñas de comunidades marginadas, específicamente en el estado de Puebla. Y o sea, es increíble cómo incluso la gente que vive en Puebla ni siquiera sabe cuántos municipios tiene el estado. Y con que no sepas esto, te habla de una marginación ahí, nada más que estás haciendo tú con tu cabeza. Con desconocer, estás marginando ya a muchas personas, ¿no? Claro. Y luego estábamos realizando como las encuestas y en estas encuestas poníamos cómo crees que podemos ayudar al empoderamiento, ¿no? Y muchos de verdad veíamos que es que a veces tomamos ese papel de creer que les vamos a cambiar la vida, ¿no? O que si les dan apoyos sociales, o que si les dan dinero, o que si llevan a una escuela, van a empoderar, ¿no? Y ya van a salir todos adelante, ¿no? Pero pues claro que no. Entonces, como que conocer la necesidad, o sea, sentarnos y darnos la tarea, yo creo que de ir hasta los lugares y preguntar cuáles son las verdaderas necesidades, a lo mejor preguntar qué es lo que quieren individualmente, en qué les gustaría crecer y tal vez poner, como bien dices, este privilegio que tenemos muchas personas al servicio. Nada más con que nos demos el detenimiento de ponernos a investigar cuántos municipios tiene el estado, yo creo que ya estaríamos avanzando bastante en la lucha que desde luego no es nuestra, sino es de las personas que lo están viviendo. Si me permites, solo apuntaría ahí que también
dentro de los privilegios también hay una visión asistencialista. O sea, yo creo que una de las cosas que sucede con los pueblos es que llegamos como, voy a ir a ver qué necesitan. Yo creo que si realmente quieres apoyar en un pueblo tienes que primero formar parte de la comunidad. O sea, muchas comunidades tienen dentro de sus propias prácticas, dentro de sus propios, como de su propio cotidiano, las formas que tienen de vida, no lo que quieren. Y han aprendido de la televisión o de la modernidad que deben aspirar hacia otras cosas. Entonces, si yo no tengo como el contexto de la comunidad y llego, oye, ¿qué necesitas? Puede ser que esa persona específica en quien estoy preguntando haya sido influenciada por esta idea de progreso, ¿no? Y entonces diga, pues lo que necesitamos es una carretera. Pero en este momento, por ejemplo, cuando está cerrado todas las carreteras, pues una carretera no le sirve. Lo que le sirve es mantener su territorio, es poder cosecharlo, es tener, no sé, como rescate del agua, o cómo se dice, como conservación del agua, o sea, otro tipo de tecnologías. Entonces, quizá, o sea, no sea solamente escuchar, sino ser parte de la comunidad. Parte de la comunidad, porque así tú puedes decir, esto es lo que estoy observando, esto es vivir aquí, esto es lo que entiendo también a partir del contexto de cómo se relaciona, y no vengo con mi idea asistencialista de que voy a venir como a imponer cosas que quizá van a perjudicar la forma ancestral de vida de los territorios, ¿no? Ahora mismo sucede como con los proyectos extractivistas y proyectos transnacionales como el Tren Maya. La comunidad está dividida y hay comunidad que dice sí queremos el Tren Maya y hay comunidad que dice no queremos. Entonces, depende a quién le preguntes, va a ser cuál va a ser tu necesidad en ese momento, ¿no? Sin embargo, si te quedas a vivir ahí, sin embargo, si observas más a profundidad, puedes hacer un juicio más, pues más real, ¿no? De cuál es el contexto del que estamos hablando. Sí, por supuesto. Creo que no lo pudiste decir mejor. Yo creo que no hay nada como hacer comunidad y como que vayas observando el estilo de vida y la forma, ¿no? Porque como bien dices, a lo mejor las personas que están en cierta comunidad ni siquiera crean que necesitan algo, ¿no? Y tú no puedes llegar a imponer y a decir que necesitan todo solamente porque no viven igual que tú, ¿no? Y a lo mejor lo están pasando pues bien, ¿no? O tranquilos. Hay una parte importante que me gustaría y me encantaría abordar ahora, precisamente por el tiempo que estamos viviendo y el tiempo tan repentino que nos vino con esto del nuevo virus COVID-19. ¿Cómo está tu vida en este momento? ¿En qué te has detenido a hacer? ¿Qué está sucediendo en tu vida ahora como migrante, por ejemplo? Que te has tenido, supongo que detener un poquito igual que todos, pero pues en condiciones muy, muy distintas. Claro, bueno, yo ahora he tenido que volver a acostumbrarme a ser sedentaria, a quedarme en casa, porque efectivamente yo me consideraba una persona migrante en tránsito permanente, que si bien tengo mi residencia legal en Oaxaca, pues todo el tiempo estaba fuera. Hacía un cálculo que quizá hace 10 años que no pasaba este tiempo, o sea, ahora llevo 2 meses y medio, creo, ya ni sé cuánto, pero no había pasado más de 2 meses, o sea, no sé hace cuánto había durado 2 meses en Oaxaca. No lo recuerdo ahora porque me he tenido que quedar y porque obviamente es una necesidad, no fue una decisión consciente, sino fue la necesidad de que pues todo el trabajo se frenó, se cortaron las vías de comunicación, además también por esta cuestión de cuidarte, cuidar a la familia, tratar como de observar un tanto, detenerte a observar desde el privilegio de poder hacerlo. Hay gente que no puede frenar, pero yo sí tengo ese privilegio. Bueno, ¿qué puedo aprender de esto, no? Afortunadamente, quizá para mí, en este momento, pues estoy como en un mayor privilegio, o sea, realmente considerando como otras personas o la vida de otras personas a mi alrededor, pues, no sé, vivo en casa de mi familia, entonces es propiedad, no tengo que estar como pendiente, pues, de generar una renta, tenía algunos ahorros, siempre he sido como una persona de ahorrar y de estar como tratando de no gastar en cosas innecesarias, entonces eso me ayudó ahora, ¿no? Y quizá, ¿no? Se frenaron otros proyectos porque también esos ahorros, pues yo los sigo invirtiendo en mi música, sigo invirtiendo en otros proyectos, entonces fue tener como que organizarme de nuevo, ¿no? En la economía, en los tiempos, aprender a estar en casa. El primer mes sí me la tomé un tanto como más relajada, como no hacía mucho realmente, trataba como, o más bien no podía, estaba como que en esa crisis. Yo creo que a mucha gente nos pasa en algunos momentos, como en esta crisis de, bueno, ¿y ahora qué hago, no? ¿Qué significa esto? ¿Qué voy a hacer? Sabiendo que no tengo trabajo
hasta nuevo aviso, sabiendo que no sé qué significa lo que está sucediendo afuera, las políticas públicas, cómo se están desarrollando. O sea, la incertidumbre general no me permitía hacer mucho. Entonces, en las primeras semanas fue más bien como estar en casa, como tratar de acostumbrarme a estar aquí, me hice cargo de la comida, o sea, yo cocinaba todos los días y compraba mi despensa y hacía, y entonces empecé a hacer como una rutina, ¿no? Me empecé a forzar en una rutina. Ahorita estoy como en una etapa más creativa. Justo como en este segundo mes empecé a tomar clases de solfeo, empecé a tomar clases de requinto, estoy como practicando más el jarana, o sea, que no tiene que ver directamente con el rap, pero que siento que también como persona que se dedica a la música me fortalece conocer otras habilidades, ¿no? Entonces estoy dándome el chance de aprender otras cosas y que afortunadamente quizá y mi privilegio es que tengo amistades muy conocedoras de esto que también me han dado como, me han facilitado esos conocimientos, ¿no? Entonces ya hablamos de intercambios, todo, pero he podido como dedicarme ahora un tanto a aprender. Y otra cosa también que siento que me pasó hace unos años es que yo también tenía como este ratoncito capitalista de estar generando todo el tiempo. Y hace 2 años, más o menos 3 años, decidí como por mi cumpleaños tomarme un fin de semana en la playa. Así me fui yo sola y me costó muchísimo trabajo porque me sentía culpable del ocio. Me sentía culpable de no estar produciendo, de no estar generando, de saber que había tareas pendientes y que yo me estaba dando un espacio sin hacer nada, sin producir. Pero también me ayudó ese momento, trabajo con una terapeuta médico tradicional, para como reflexionar esto, ¿no? ¿Cómo tenemos tan insertado el chip de la productividad, del capitalismo que te dice que no puedes frenar, que tienes que seguir a pesar de las condiciones, que tienes que estar produciendo, que todo el tiempo el ratón tiene que seguir, ¿no? No importa las condiciones, tú tienes que seguir. Entonces, desde ese momento, te digo, hace 2, 3 años, que me topé en esta ansiedad que me producía el no estar produciendo tal cual, empecé a trabajarlo. Entonces, ahora que estoy como algunos días sin hacer nada productivo, por decirlo así, desde el sistema capitalista, no estoy produciendo dinero, no me siento tan culpable, no me siento tan mal de poderme tomar un tiempo para el ocio, para aprender algo que no me había permitido antes, para no hacer nada o ver una película o ponerme a jugar algo. O sea, siento que he trabajado también esta parte, afortunadamente, y tengo menos culpa. Tengo menos culpa de no estar produciendo ahora. Sí, porque se vuelve un ejercicio bastante complicado, como yo creo que para todos, el llegar a casa y de repente saber que vas a estar ahí y como que comienzas a crearte pues hábitos, ¿no? A crearte rutinas, como bien dices, pero llega un punto en el que dices, ¿y ahora qué? ¿No? Yo tengo que estar haciendo algo, y comenzamos, yo creo que tarde que temprano, ya después de casi 3 meses de cuarentena y de estar como guardaditos, pues a aceptar, ¿no? Y en este aceptar empiezas a hacer cosas por ti mismo, como bien dices, ¿no? Como por ejemplo tomar algún curso, el tener que adaptarnos a esto nuevo que nos pone la vida, ¿no? Y que obviamente quisiéramos que terminara, pero también es importante tomar estos tiempos hasta como para crecimiento personal. Hay una parte que quisiera abordar y sería, pues, ¿qué proyectos tienes? Profesionales, sociales, personales. ¿Hacia dónde va tu música? Cuéntame qué vamos a estar escuchando de Mare, o qué va a traer de nuevo como todo este tiempo creativo. Y sí, como que me encantaría saber estas metas que a lo mejor tengas a un corto, mediano o largo plazo. Bueno, en términos musicales ya estamos construyendo el nuevo material. Ha ido lento porque estamos haciendo una colaboración ahora entre México y Chile con Valentina Peralta, una compañera con la que trabajo ya hace casi 2 años. Estamos como metiéndonos a producir, estamos haciendo cosas musicales. Te digo, va lento porque en realidad desde la autogestión, entre los tiempos, los dineros, los planes, todo, pues vamos construyéndolo, pero ahí está. Y bueno, ahora estoy también como tratando de recuperar ciertas disciplinas, no sé si llamarlo así, como ciertos conocimientos. Estoy trabajando en un nuevo proyecto también de taller sobre el desarrollo de la voz, que ahora justo creo que voy a empezar a aplicarlo con un grupo de son tradicional. Bueno, en general también un tanto, ahora estoy muy observadora, o sea, más bien sé que no puedo hacer muchos planes porque no hay muchas condiciones para planear, o sea, realmente no sabemos cuándo va a terminar esto,
no hay claridad de qué va a suceder cuando nos llegue esta nueva normalidad. Sabemos que hay cambios, hay transiciones, sabemos que hay cosas que no podemos predecir. Tenemos proyectos que quisiéramos, yo participo dentro de la Escuela para la Libertad de las Mujeres, esperamos tener la 11ª y 12ª generación este año, no sabemos si la pandemia y el encierro nos los va a permitir. Trabajo también en un proyecto ahora con un disco, con una productora de Guadalajara, es una colaboración, solamente una canción, y después la idea sería maquilar el disco, presentación y todo. Pero de nuevo, ¿no? O sea, esos son proyectos que están un tanto en pausa porque no sabemos si se van a lograr concretar o cuándo se van a lograr concretar. Y más bien yo estoy ahora como aprovechando el tiempo para aprender, para tratar de aprender. Una cosa que me faltó hace ratito aclarar y que leí hace poco fue el hecho de que creo que también hay una demanda porque salgamos como más preparadas, como sabiendo muchas cosas y todo de este proceso. Pero creo, decía como la reflexión respecto a qué cosas nos van a servir en el encierro. O sea, yo estoy tratando de aprender solfeo, estoy tratando de aprender requinto, jarana, porque son cosas que sé que es un ambiente, pues convivo con la música, en mi ambiente creativo me ayuda, entonces puedo como dedicar mi tiempo a esto y sé que me va a servir, que no solamente es algo que voy a aprender por la curiosidad y después lo voy a encerrar y no va a volver a existir en mi vida, ¿no? Estoy tratando como de ubicarme en qué cosas quiero aprender que me pueden servir para mis proyectos de vida, que a final de cuentas tienen que ver con la música. En cosas ya como familiares, pues estoy tratando de entrarle a entender la agricultura. No es que yo sepa mucho, ¿verdad? Pero tengo como familia que todavía se dedica al campo y que sabe, ¿no? Entonces he estado como tratando de empezar a sembrar almácigos, de aprender a sacar semilla. O sea, es un proceso nuevo porque es algo que yo también me había desconectado de eso, pero estoy tratando ahí de hacerle al cuento, ¿no? A ver qué sale. Y eso, no sé, pasando el tiempo, a ver hasta dónde mi cordura me da. Y entrando un poquito más como a la parte, no sé, del activismo o de la lucha social, ¿hacia dónde vas, no? O sea, también en este tiempo como de contingencia, de cuarentena, ¿qué puedes hacer o qué podrías buscar con esta lucha por los derechos de las mujeres, por los derechos de los pueblos indígenas, por los derechos, no sé, también de los migrantes incluso? Sí, yo trato de no es solamente ahora, ¿no? Más bien yo creo que quienes traemos ya como trabajo colectivo previo es mucho más sencillo mantener esos lazos, mantener como estas redes de apoyo. Trato sí, como por ejemplo a partir de las redes sociales, como estar compartiendo proyectos colectivos, gente que está requiriendo como apoyo, simplemente como compartiendo información para que otra gente empiece a escucharnos. En general, siento que también a pesar del encierro, y lo hemos visto, los planes a nivel político no se frenan. O sea, lo vuelvo a mencionar con esta y la insistencia, ¿no?, de este proyecto del Tren Maya, que ahora van a retomar gira ya para anunciar que el corredor transísmico y el proyecto de Tren Maya van adelante. Entonces, es más bien como estar observando a las comunidades allá, estar como atendiendo qué cosa tenemos que cuidar, ¿no? Y si hay posibilidad de sumarnos, si hay posibilidad de difundirlo, de apoyar de alguna manera desde nuestros territorios, pues también hacerlo, ¿no? Creo que esa parte, a pesar de que estemos aisladas en circunstancias territoriales, digamos, dentro de casa, tampoco podemos descuidar como la colectividad. Al final de cuentas, yo siempre creo que como seres humanos somos seres individuales, tenemos una conciencia individual, pero también somos animales sociables, requerimos del grupo, requerimos de la comunidad. Entonces creo que a pesar de que ahora mucha gente estamos tratando de lo individual acomodarnos, también tenemos que observar forzosamente qué pasa con nuestras colectividades, ¿no? Qué pasa con nuestros territorios, con nuestras comunidades. No olvidar que al final de cuentas los planes del Estado no se frenan, la brutalidad policíaca no se frena, incluso la misma violencia de género, ¿no? Ahora mismo estamos como en cifras súper alarmantes y necesitamos observar, ¿no? A lo mejor no estoy ahí físicamente, pero ¿cómo puedo ayudar a la compañera? ¿Cómo puedo estar como siguiendo, ¿no?, fortaleciendo las redes, que no rompamos las redes humanas? Porque al final de cuentas creo que eso es lo que nos va a perjudicar más. O sea, si nos quedamos en solitario, va a ser mucho más difícil sobrevivir que teniendo nuestras colectividades. Sí, es importante mantener estas hermandades, estas comunidades, estas
juntanzas, estos lazos, ¿no? Que nos hacen mantenernos a flote y mantenernos mucho en estas luchas que nos involucran a todos. Y pues, Mare, se nos acaba el tiempo. Estamos súper emocionadas de que nos acompañaras hoy aquí en Más Voz. Gracias por compartirnos un poquito de tu trabajo, de tu quehacer como rapera, como activista, como alguien que lucha por su comunidad, alguien que lucha por estas interseccionalidades y que sea visibilizado todo el movimiento que ya traes de hace un tiempo. Nos ayudas y nos enseñas también que una vida de lucha es una vida que nos hace creer que las cosas son posibles, y precisamente nos enseñas eso, ¿no? A seguir luchando por el bien de todas y de todos y a seguir haciendo estas alianzas. Muchas gracias por aceptar la invitación y por que nos acompañaras el día de hoy acá. Gracias a ustedes por el espacio. Bueno, se nos termina este episodio y nosotras queremos recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales para poder seguir en contacto con ustedes, para que puedan unirse a esta conversación y que podamos hacer crecer aún más esta familia. Asimismo, estaremos compartiendo las redes sociales de nuestra invitada. No olviden contactarnos para decirnos a quién les gustaría que invitáramos, qué les gustaría que les preguntáramos o qué temas deberíamos tratar. En Instagram nos encuentran como @másvozpodcast y en Facebook como Más Voz. Fue un placer estar con ustedes en este episodio y nos escuchamos el próximo jueves. Más Voz Podcast. Escúchanos cada jueves a través de Spotify, Apple Music y YouTube. Más Voz Podcast, donde tu voz es escuchada. Muchas gracias y hasta la próxima.